Mateo capítulo 24. Este es un capítulo sumamente interesante, hermanos, el cual espero que podamos ir digiriendo poco a poco en las próximas semanas. Hoy vamos a abarcar los primeros versos. Esperamos poder avanzar lo suficiente para dejar una buena enseñanza. Demos lectura a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este capítulo 24 es un capítulo que está lleno de profecías muy interesantes, ya que gran parte de estas profecías aún no se han cumplido. Para poder entender estas profecías y hacerlo de la manera correcta, primero quiero que veamos cuál fue el motivo por el cual Jesús pronunció estas profecías. Recordemos que Jesús acaba de salir del templo de Jerusalén, ahí donde él dio estas duras reprimendas a los líderes religiosos, donde él salió victorioso de esos enfrentamientos que estuvo con los escribas y con los fariseos. Imaginémonos, hermanos, el ánimo victorioso con que salieron los discípulos acompañados de Jesús de ese hermoso templo. Después de haber Jesús lanzado esas amenazas durísimas a esos líderes de ese lugar. Imaginemos las expectativas tan altas que tenían los discípulos de Jesús al ver a su maestro triunfando y mostrando una autoridad muchísimo más alta, una sabiduría muchísimo más excelsa que la que tenían los escribas y los fariseos. Seguramente salieron de ahí llenos de orgullo al estar a un lado de Jesús. Seguramente ellos salieron pensando que Jesús podía gobernar ese templo, el templo de Jerusalén, muchísimo mejor que los sacerdotes que habían estado gobernando ese lugar. Sacerdotes y fariseos que habían corrompido ese lugar, por lo cual Jesús, ¿recuerdan?, azotó las mesas y sacó a todos los que estaban haciendo negocios en ese lugar. Seguramente ellos pensaron que Jesús había llegado para tomar el control del templo y hacerlo muchísimo mejor que sus antecesores. Por eso cuando salieron de ese lugar, los discípulos comenzaron a mostrarle los edificios del templo a Jesús. Mira, Jesús, qué lugar tan hermoso, qué lugar tan imponente. Imagínate tú gobernando, Jesús, haciendo una buena administración de las cosas sagradas en este lugar. Querían que Jesús se maravillara de la arquitectura de ese gran templo, que pronto Jesús podría gobernar según sus perspectivas que ellos tenían. Dice un escritor sobre ese templo que no ha habido en tiempos antiguos o modernos un edificio sagrado que iguale al templo de Jerusalén. Estoy hablando de un escritor de ese tiempo. Ningún edificio con tanta magnificencia como el templo de Jerusalén. Otro escritor de ese tiempo también escribió:
El que no ha visto el edificio de Herodes, hablando porque Herodes edificó ese templo, lo levantó de nuevo. El que no ha visto este edificio, jamás en su vida ha visto un edificio hermoso. Este es por excelencia el edificio más imponente y magnífico que hay. Dice nuestro texto que Jesús le estaban mostrando, los discípulos a Jesús le estaban mostrando esos edificios tan maravillosos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Para asombro de ellos, Jesús les dijo algo que ellos no imaginaban. Jesús les dijo que todo eso, que toda esa magnificencia, esa hermosura, todos esos edificios imponentes del templo iban a ser destruidos. Dice el verso 24, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo podría imaginar lo aturdido que quedaron los discípulos con esas palabras. No esperaban esa respuesta. Tanto así que salieron de ese lugar, quedaron callados y se dirigieron al monte de los olivos, y los discípulos no pudieron sacar de sus mentes esa respuesta: el templo será destruido. Y todo el camino ellos pensando eso, tanto así que cuando llegaron al monte de los olivos, sacaron el tema de nuevo. Y dice el verso 3, que le dijeron a Jesús, estando ya en el monte de los olivos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. ¿Cuándo tendrá lugar la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señal habrá de la segunda venida de Jesús? ¿Qué señal habrá antes del fin del mundo? Podemos darnos cuenta que en la mente de estos judíos, de estos discípulos, las 3 preguntas o la respuesta que daría Jesús sería la respuesta a un solo evento. En la mente del judío estaba de que si Jerusalén era destruida era porque ya iba a ser el fin del mundo. Que si el templo iba a ser destruido era porque ya sería el final. Pero Jesús va a responderles y les responde de una manera que les va a enseñar que hay un periodo muy extenso, va a haber un periodo muy extenso entre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Así es que cuando Jesús habla acerca de la destrucción del templo, nos va a mostrar como un tipo, esa destrucción del templo, esa destrucción de Jerusalén que ocurrirá en un futuro cercano a la época de ellos, iba a ser un tipo, una representación de lo que iba a ocurrir en el fin del mundo. Pero entre estos 2 eventos va a haber un periodo muy largo, no es un solo evento. Así es que vamos a ver la respuesta de Jesús. Lo primero que Jesús hace cuando le hacen esta pregunta es, Jesús da una advertencia. Dinos, ¿cuándo será el fin del mundo? Y lo primero que Jesús responde es, sépanse bien algo. Aquellos que pretendan saber las cosas de los sucesos finales, lo primero que deben de saber es esto: mirad que nadie os engañe. Va a haber muchos engañadores. Muchos van a tratar de engañarlos sobre este tema. Tengan cuidado. Miren, estén atentos, porque habrá muchos que van a engañarlos sobre el fin del mundo. Dice Flavio Josefo que antes de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, antes de que se cumpliese la profecía de que el templo iba a ser destruido, se habían levantado muchos falsos apóstoles, muchos falsos cristos que habían dicho que ya iba a ser el fin y que habría que levantarse en armas. Y promovían entre el pueblo la idea de que el fin del mundo estaba cerca y que era necesario
levantarse en armas. Ahora, este surgimiento de falsos maestros, de falsos apóstoles que enseñaban de que el fin del mundo estaba ya cerca, no solamente ocurrió antes de la destrucción de Jerusalén, sino que aún en nuestros días todavía hay muchos hombres que engañan a las personas sobre este asunto. Jesús dijo: mirad que nadie los engañe. Aprendamos entonces que para tener el conocimiento correcto sobre las cosas del fin del mundo, hermanos, tendremos que discernir. ¿Sabe qué es la palabra discernir? Usted ha visto cómo los albañiles cuando van a preparar la mezcla, ponen una tela como un cernidor de alambres y lanzan la arena, de hecho, ¿no? Sobre el cernidor, y las piezas grandes que no sirven quedan fuera del cernidor y solamente pasa la arena que va a ser útil. Bueno, nosotros, si pretendemos tener el conocimiento sobre las cosas finales, tendremos que discernir, es decir, tendremos que rechazar a muchos falsos maestros que se han levantado enseñando cosas que no son bíblicas. Mirad que nadie os engañe. Esto sigue siendo una advertencia relevante para nosotros hoy en día. Hermanos, yo podría tomar todo el tiempo de la exposición de este pequeño sermón solamente nombrando a todas aquellas religiones que han propuesto falsamente una fecha exacta sobre el fin del mundo. Porque no han sido pocas. Han sido muchas las religiones que han propuesto una fecha donde será el fin, cuándo será el fin del mundo y cómo será. Podría dar una lista de falsos apóstoles que han propuesto estas fechas exactas sobre el fin del mundo. Pero si usted ve el versículo 36 de este mismo capítulo, Jesús enseña algo clave sobre esto. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuánta osadía hay de esos hombres que se han propuesto decir para el año 2000, para el 1890 y tantos, dijo otro hombre, y cuántos han puesto fechas, cuánta osadía? Ni siquiera los ángeles, que son infinitamente superiores a nosotros en conocimiento y cercanía a Dios, saben ellos el día y la hora. Cuánta osadía de estos falsos maestros de poner una fecha, un día exacto para la venida del Hijo de Dios. Así es que estemos alertas, que no se nos engañen acerca de las profecías que están por cumplirse. Ahora, aprendamos algo, hermanos, que no todo lo que parece señal, no todo aquello que parece una señal del fin del mundo es en realidad una señal del fin del mundo. Y esto es lo que Jesús nos va a enseñar aquí. No todo lo que parezca algo preliminar para el fin de todo es realmente algo preliminar. Cuidado con eso. Si no queremos cerrar, tenemos que acudir a las Escrituras y no a las tradiciones de los hombres. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que nos puede guiar hacia la verdad. Dice el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es lo primero. ¿Quieren saber las cosas del fin del mundo? Tengan cuidado. Habrá muchos que les van a enseñar mentiras sobre este asunto. Número 2. Mire lo que Jesús enseña. No debemos esperar
a que exista un reino universal de paz, felicidad y prosperidad antes de que llegue el fin. Esto echa por tierra la creencia de un reino milenial de paz perfecta y de armonía. Antes del fin no hay nada de esto, no hay paz, no hay felicidad, no hay prosperidad universal. Dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y luego dice, pero aún no es el fin. Cada vez que se suscita una guerra a nivel mundial, hay una revuelta entre los cristianos señalando que ahora sí ya viene el fin del mundo. Que Ucrania se conflictúa con Rusia, entonces ya es el fin del mundo. Que es una señal del fin del mundo. Que una nación se levanta contra nación, ya ahora sí es el fin del mundo. ¿Qué dice Jesús? Van a oír de guerras y de rumores de guerras, pero no se turben, que todavía no es el fin. No, hermanos, no es el fin. Ahora, volviendo a mi punto principal de este segundo aspecto, tampoco podemos estar esperando que todo esté en paz antes de la venida de Jesús por segunda vez. La Biblia describe a Jesús como el príncipe de paz. Entonces, en vano va a ser esperar al príncipe de paz antes, cuando ya hay paz. ¿Para qué esperamos al príncipe de paz si ya hay paz? No, la paz vendrá cuando venga, cuando regrese el príncipe de paz. Entre tanto tendremos guerras, rumores de guerras, tendremos pestes, dice el verso 7, hambres, terremotos en diferentes lugares. No habrá paz en el mundo hasta que regrese Jesús. Si lee usted al profeta Isaías en el capítulo 2, verso 4, dice el texto, y juzgará a las naciones y reprenderá a muchos pueblos, está hablando del juicio final, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cuándo? Hasta que sea el juicio. Después del juicio, entonces habrá paz, paz perfecta. Entonces Jesús nos enseña que cuando oigamos estas cosas, guerras, pestes, cuando estamos hablando de pestes, lo primero que se me vino a mi mente fue la pandemia. Surgió una pandemia hace apenas unos pocos años, ¿y qué pasó? El fin del mundo. Los cristianos de nuevo, angustiados, desesperados, porque ahora sí ya Cristo viene. ¿Eso fue lo que enseñó Jesús? No, no. Hambres, desastres naturales. Es que este verano hubo muchos incendios en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, por el cambio climático. Ha habido incendios y la selva de Sudamérica, no recuerdo su nombre, que estaba en llamas y estuvo mucho tiempo quemándose y destruyéndose y no podían apagar esos incendios y decían, el fin del mundo. Ven los desastres naturales y entonces esta es una señal del fin del mundo. Y Jesús dijo otra cosa, aún no es el fin. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué se alarman? Todas estas cosas terribles nos acercan a la consumación de la historia, pero no son el preámbulo inmediato del fin, sino que dice el versículo 8, dice el versículo 8, y todo esto, guerras, peste, desastres naturales, ¿todo esto qué es?
principio de dolores. Es principio de dolores. Ahora, ¿estas cosas ocurrirán antes del fin? Sí, pero no son inmediatamente antes del fin. Antes del fin sí habrá guerras, pestes, hambres, desastres naturales, pero no inmediatamente antes del fin. Ahora, cuando Jesús dio estas listas o estas cosas, Jesús nos está dando estas señales, pero no para satisfacer nuestra curiosidad y nuestro morbo. Entendamos que Jesús está hablando a sus discípulos con el propósito de prepararlos, de fortalecerlos cuando ellos enfrenten esas adversidades. Jesús sabía que muchos cristianos sufrirían esas cosas. De hecho, nosotros la acabamos de sufrir en la pandemia. Muchos cristianos en Acapulco, la iglesia que está en Acapulco, sufrió un desastre natural y están en grandes aprietos, en grandes apuros. Los hermanos que están en los países que están en Ucrania, en los países que están en guerra, la iglesia que está ahí está pasando estas cosas y Dios les ha dejado su palabra para que puedan fortalecerse y no se angustien, que esto no es el fin, sino que son cosas necesarias, como dice el texto, porque es necesario que todo esto acontezca. Es parte del plan de Dios. Antes del juicio final, va a haber todas estas cosas. Así es que debemos estar preparados y conscientes de que podemos entrar en cualquiera de estas situaciones en cualquier momento. Dice, mirad, dice el verso 6, que no os turbéis. Este es un mandamiento de Jesús para su iglesia. Los creyentes no deben de turbarse o atemorizarse por los rumores de guerra. Los creyentes no deben de temer a las pandemias, a las pestes, a las enfermedades. No es el fin del mundo. No se dejen engañar. Hay muchos falsos maestros en las redes sociales. Ahora en las redes sociales todos son maestros, todos dicen saber. Ponen un video y lo ponen como si fuera una verdad. Ponen imágenes de guerras y de hambres, de pestes y te dicen el fin está cerca. No se turben. Jesús enseñó otra cosa. Jesús no enseñó esto. Estas cosas son cosas necesarias dentro de los planes de Dios. Dios no ha abandonado el mundo. A pesar de su maldad, a pesar de sus conflictos, a pesar de esas cosas horribles que hay hambres porque el hombre es malo. Hay hambre, hay suficiente alimento en el mundo para alimentar a todos, pero hay gente que pasa hambre porque el hombre es malo. Las naciones se levantan nación contra nación porque los hombres son malos. Y a pesar de todas esas cosas, Dios no ha abandonado al mundo. Dios está en control. El mundo sigue siendo el escenario donde Dios está desarrollando su propósito. Dios nunca ha tenido la intención de abandonar al mundo. Su intención siempre ha sido intervenir en la historia del mundo y salvarlo. Así es que no se turben. Dios está desarrollando sus propósitos en medio de estas cosas. Cuando Jesús dijo, y oiréis de guerra y de rumores de guerra, los discípulos estaban diciendo, ¿qué? Hacía ya mucho tiempo que el Imperio Romano había gozado de un periodo extenso de paz, y ahora Jesús les está profetizando, va a haber guerra. Así es que cuando escuchen de que va a haber guerra, ustedes no se espanten, es algo necesario. Pasaron 40 años después de que Jesús les dijo esto a sus discípulos y el Imperio Romano se empezó a conflictuar por todos lados. Ese tiempo de paz comenzó a terminarse e iniciaron las guerras.
Y llegó el año 70, donde se cumplió la profecía de que el templo iba a ser destruido, y quedó destruido tal cual Jesús lo había advertido. Pero Jesús les advirtió que no fueran a pensar que ese ya es el final. Siempre ha habido guerras, hermanos. Hay una estadística que dice que después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido en el mundo más de 246 conflictos armados, es decir, 246 guerras, en más de 151 países. Ha habido guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. ¿Y qué pasa? No es el fin. No es el fin, porque las guerras no son la señal de que el final está ya, es eminente. No. Así es que no se alarmen. Así es que ni los falsos profetas, ni las guerras, ni las pestes, ni los desastres naturales son señales infalibles o inminentes de la segunda venida de Cristo. No os turbéis, porque estas cosas deben de suceder, pero eso no es el fin todavía. Solamente son el principio de dolores. ¿Ok? Todas esas cosas marcan el comienzo, pero no marcan el final, solamente el comienzo. Por eso no se deben de alarmar. Tercero, hermano, que nos enseña este pasaje. No se debe esperar la pureza doctrinal y la unidad universal en la iglesia antes del fin. ¿Escuchó? No podemos esperar eso. Nuestro Señor dijo que aparecerían falsos profetas, que abundaría la iniquidad y que el amor de muchos se enfriaría. Ese iba a ser el estado de la iglesia antes del fin. No la unidad, no la perfección en la iglesia. No. Dice el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Dónde está la unidad aquí? ¿Dónde está la perfección aquí? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hasta que venga otra vez el jefe de la iglesia, que es Cristo, todos los cristianos. Entre tanto, todos los cristianos vamos a tener diferencias. Hasta que venga Cristo, hasta entonces todos aceptaremos las mismas verdades. Pero entre tanto, habrá conflictos. La idea de una iglesia perfecta para antes de la segunda venida de Cristo es una mentira. Es una mentira. Entre tanto, el Espíritu Santo va a estar preparando a la novia, va a estar limpiando a la iglesia. Entre tanto que está esa iglesia imperfecta, la gracia de Jesucristo va a seguir siendo derramada constantemente sobre su pueblo. Ahí donde sobreabunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Okay. Dice el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Se da cuenta? Que Dios no ha abandonado al mundo, Dios no ha abandonado a su iglesia a pesar de la maldad. El pecado en la iglesia y las divisiones, entonces no deben desanimarnos. Yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Pues es que no vas a encontrar ninguna iglesia en un estado de perfección. La iglesia va a ser perfecta y completamente limpia hasta que venga de nuevo el jefe de la iglesia, hasta que venga Jesús. Así que tampoco debe desanimarnos, hermanos, estas cosas. Cuando vemos el derrumbe de la moralidad en el mundo, cuando vemos la depravación en el mundo, cuando vemos
ese Sodoma y Gomorra que se está viendo en todas las naciones, aprobando leyes tan inmorales y pervertidas. No debemos desanimar, porque es necesario que estas cosas acontezcan antes del juicio final. Es necesario, antes de que todo se corrompa, para que entonces venga una nueva creación. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces Jesús está enseñando a sus discípulos que va a haber un periodo de prueba, un periodo donde tendrán los creyentes que perseverar, que luchar, que esforzarse, porque no habrá paz, no será fácil, habrá persecuciones, habrá tribulaciones, el mundo estará en su contra. Pero Dios no los ha abandonado. ¿Cuánto durará ese periodo para los cristianos antes del fin? Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones durarán hasta que Cristo venga. No terminarán. No habrá un periodo de paz, de perfección, de tranquilidad. No. Todos, aún los hijos de Dios, aún los creyentes, van a experimentar aflicciones hasta que Cristo venga. Que nadie los engañe. Que ustedes como cristianos no deben de sufrir aflicciones, y que si sufres aflicciones es a causa de algún pecado. Algo hiciste mal, por eso te está pasando esto. Cuidado con esos falsos maestros. Es lo más natural que los cristianos padezcan, que sufran en este mundo. Cuidado con estas enseñanzas. Hasta que la muerte nos libre de este escenario terrenal, hasta entonces dejaremos de ser afligidos, o hasta que Cristo venga. Dice 2 de Tesalonicenses 1:6: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo viene el reposo? Para los cristianos que han sido afligidos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Hasta que Él venga, los cristianos van a recibir el reposo. Entre tanto, en el mundo tendréis aflicción. Pero no se turben, Dios está en control y hay un reposo preparado para su pueblo. ¿Cuándo es ese reposo? Cuando Él, dice la Escritura, cuando Jesús venga en el cielo con sus ángeles, en su segunda venida. Cuarto, tampoco debe esperarse que todo el mundo se convierta antes de que llegue el fin. Hay quienes creen, enseñan que va a haber un gran avivamiento antes de la segunda venida de Jesús. De que va a haber una conversión masiva antes del regreso de Jesús. Dice el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice, y entonces, ahora sí, entonces vendrá el fin. Esta sí es una señal que es inmediatamente, o sea que es, posterior, pero pegadito ya al final. ¿Qué va a ser esto? Que el evangelio será predicado en todo el mundo para el testimonio de las naciones. Pero, escuche, no es de creerse o no es de esperar que ese evangelio va a ser aceptado de una manera universal. Aquí lo que dice es que será
predicado como testimonio, pero no dice que las naciones se van a convertir, que cada individuo va a entregar su vida a Jesús, que cada habitante de cada nación va a aceptar el evangelio. No, aquí dice que antes del fin todas las naciones habrán recibido como testimonio el evangelio del reino. Donde quiera que se predique, siempre va a haber unos que van a aceptar el evangelio y otros que van a rechazar el evangelio. Pero tal nación ya quedó registrada como un lugar donde se dio testimonio del evangelio. Así que las naciones convertidas completamente, eso no va a ocurrir en esta vida, no va a ocurrir antes del regreso de Cristo. Sí va a haber un momento donde todas las naciones y todos sus habitantes van a ser redimidos. ¿Cuándo va a ser eso? Después del juicio, después de que Jesús venga y separe a los justos de los injustos, a los salvos de los condenados. Y entonces quedarán las naciones habitadas por solamente justos. Hasta entonces, no antes. Hasta entonces será así. Entonces sí podremos decir que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Pero eso ocurre solamente después del juicio, después de que los injustos sean erradicados de este planeta. ¿Ok? Así es que no podemos esperar un gran avivamiento, un avivamiento universal antes de la venida de Jesús. Lo que sí debemos estar atentos es estar atentos al progreso de las misiones en el mundo, de cómo los misioneros están yendo y están tocando los lugares donde nunca había penetrado el evangelio. ¿Sabe qué? Quedan muy pocos lugares en este planeta donde el evangelio no ha penetrado. Ya quedan muy pocos. Y esa sí es una señal preliminar del fin del mundo. Así es que si los judíos pensaban que el fin del mundo llegaría cuando Jerusalén fuera destruida, cuando ese templo quedara hecho polvo, entonces aquí ya Jesús les está dejando bien en claro que ese no sería el fin, que el evangelio del reino tendría que salir de ahí, de Jerusalén, a las demás naciones, y después a las demás naciones, y después llegar a América. ¿Cuándo llegó el evangelio a América? Muchísimos años, siglos después, llegó acá a América. Entonces, ese periodo entre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida iba a estar marcado por un progreso constante de la predicación del evangelio del reino a todas las naciones, y así ha ocurrido. Pero ese periodo de evangelización a todas las naciones no iba a ser un asunto de días, no iba a ser un asunto de semanas, no iba a ser un asunto que en meses se iba a poder evangelizar todo el mundo. No, iba a ser un asunto de siglos. Hasta que se logre esa proclamación global del evangelio. En algún momento de la historia, queridos hermanos y amigos, cada nación será tocada por la predicación del evangelio. Ese periodo está muy cercano por cumplirse. Si habremos de considerar algo, hermanos, para tratar de ver qué tan cerca estamos del fin de todas las cosas, demos una breve mirada al progreso de las misiones. Quizás eso pueda convencernos de que los días que estamos viviendo son días verdaderamente significantes. El evangelio ha sido extendido desde Oriente hasta Occidente.
aún hay 50 países que están muy cerrados al Evangelio, donde hay leyes inhumanas para aquellos que acepten el cristianismo, donde hay penas de muerte por recibir el Evangelio de Jesucristo o por predicar el Evangelio de Jesucristo en esos lugares. Sin embargo, esas 50 naciones hoy en día están siendo penetradas por misioneros, por hombres, por mujeres, por jovencitos que han decidido entregar su vida a hacer esta obra, arriesgar sus vidas. Muchos de ellos han muerto, muchos de ellos hoy mismo están en cárceles sufriendo torturas en Corea del Norte, en muchos países de Oriente. A causa de predicar el Evangelio se está haciendo un esfuerzo nunca antes visto para que el Evangelio llegue y penetre a esos 50 países que han estado cerrados por mucho tiempo, pero el Evangelio está tocando esas naciones. Cuando esto acontezca, entonces sí será el fin. Hay muchos hombres y mujeres en este momento que pueden decir lo que dijo el apóstol Pablo, y podrían mandarnos muchos hombres, muchos hermanos nuestros, misioneros, podrían mandarnos un mensaje a la iglesia Casa de mi Padre en Ciudad Obregón y decirnos: quiero que sepáis, hermanos, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido en realidad han contribuido para el progreso del Evangelio. Estamos penetrando, estamos tocando a las naciones. Cristo viene pronto. No habrá nación que no haya sido tocada por ese glorioso Evangelio. Su regreso está muy cercano. De manera que se ha hecho notorio, así como dijo Pablo, por toda la guardia pretoriana y por todos los demás, que mis cadenas son por Cristo. Esas naciones que están cerradas y que tienen cautivos y han dado muerte, han ahorcado a misioneros. Naciones que han quemado vivos a los misioneros que han llegado ahí. Misioneros que no van solos muchas veces, van con sus familias, van con sus hijos y van a predicar de Jesucristo, de que hay salvación para el pecador, de que en Cristo podemos estar justificados y que si el día que estemos delante de Dios rindiendo cuentas, podremos abogar y decirle a Dios, que será el juez: Dios, he sido un pecador, pero he creído en Jesucristo, aquel que vivió la vida perfecta en mi lugar y derramó su sangre en la cruz en mi lugar. Tú lo castigaste a Él en mi lugar, yo creí en Él. Y entonces el juez del universo te da entrada al reino. Hombres y mujeres están penetrando estas naciones impenetrables y el Evangelio ha sido rechazado por la mayoría, pero esto no significa que ya siguen en esa lista, ya fueron tocadas. Aunque no acepten, aunque no haya un avivamiento, aunque no haya muchas iglesias, aunque el islamismo, aunque el budismo siga siendo la religión principal de esas naciones, el Evangelio ya ha llegado y los está tocando. Así es que el fin, entonces podremos pensar que el fin puede estar cerca. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y que tengamos esta enseñanza como una advertencia para no dejarnos engañar. No dejarnos engañar por todos los falsos maestros. Y hacer un esfuerzo por seguir predicando el Evangelio. Por seguir anunciando a los hombres que hay perdón de pecados en Cristo. Porque Cristo viene pronto. Vengo en breve, dice la Escritura. Vengo en breve. Y que no tengamos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, como muchos tienen por costumbre. Él vendrá, sin duda vendrá. Y esta es una de las señales
Después vamos a mañana, el próximo domingo veremos la segunda señal preliminar. Esta es la primera, el progreso de las misiones. La segunda señal que después Jesús enseña en este pasaje es la gran tribulación, como una señal preliminar al fin de todo. Vamos a orar, hermanos. Padre,